Hola, buenas noches. ¿Qué significa ser una piedra de tropiezo para alguien? La cita que tenemos cada jueves en Célula del Cuerpo de Cristo, a todos y cada uno le damos la bienvenida, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos una vez más reunirnos a ahondar dentro de las Escrituras en un tema que ustedes han colocado a cotación y que a la par, ustedes en sus hogares y yo en este, vamos a estudiar. El tema base lo tenemos y lo encontramos hoy en Levíticos 19:14, siendo la primera cita Mateo 18:5-7. Reza lo siguiente de Mateo 18:7-5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre o persona por quien viene el tropiezo. Esa es la cita que tenemos hoy. Ana, buenas noches, Dios te bendiga. Y Nati, buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenidas. Ser piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo significa todo aquello que una persona, circunstancia, se da en la vida del ser humano y que le aleja de Dios a otro que apenas inicia o que está en el trasegar de la vida de fe. Nosotros, las personas que estamos predicando de una fe cristiana, de un dogma cristiano, es decir, del pensamiento de Jesucristo y todo lo que atañe respecto de Él dentro de la Escritura, somos personas que diariamente estamos ahondando, estamos descubriendo un personaje enigmático, porque toda la humanidad de principio a fin ha sabido de Él. Las Escrituras datan de que en el principio creó Dios todas las cosas. Dice en Génesis o Bereshit 1:1. Y dice en Juan 1 que en el principio era un verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este es el principio de todo, y habla respecto de Jesucristo como principio. Ese enigma de conocer a Cristo a través de un discurso, a través de un mensaje, a través de unas cartas escritas por unos hombres, doctores de la ley, inspirados por el Espíritu Santo, porque eran personas apartadas, personas que habían apartado su vida al servicio de Dios y llevaban un buen testimonio, y tanto es el testimonio de estos hombres que todos ellos, ustedes miran el fin de cada uno de ellos y cómo se dio ese propósito de vida en cada persona. No obstante, nosotros conocemos a Cristo a través de los ojos de ellos y a través del Espíritu Santo. Es decir, esas palabras nos muestran a Jesucristo en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de obrar, la manera como se mostró y la manera como se percibe ese individual. Recuerden ustedes que ustedes y yo somos un universo, cada uno un mar de ideas, un universo de ideas, uno muy distinto del otro. No obstante, todos seguimos la palabra de Dios, la boca de Dios. La boca de Dios es de Génesis, Apocalipsis, es todo lo que Dios ha dicho, lo que ha manifestado. ¿Y qué manifiesta un ser? A través de las palabras, su pensamiento, su sentir, los gustos y los dislikes, diríamos en inglés, los disgustos. Lo que esperamos, aquello que nos frustra, nos enoja, nos entristece y demás. Es decir, las cualidades de la persona. Y cuando nosotros vemos la Escritura y la estamos mirando a ojo de lupa, entonces vamos a mirar, si no vamos a la raíz hebraica, vamos a mirar la riqueza de cada letra hebraica, del hebreo. Cada letra trae inmerso, implícito, un mensaje profundo, un mensaje que si lo leemos desde nuestro lenguaje español, aún así se queda corto, porque cuando nosotros leemos la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios en cualquiera de las versiones que están en el lenguaje hispano,
aún así nos quedamos cortos. Porque si nosotros vemos nuestro lenguaje, a razón, en el caso nuestro colombiano, de todos los departamentos y cada uno con una cultura distinta y cada uno con un lenguaje distinto, vemos la diferencia en contexto de cada palabra. Ejemplo, lo primero que se me viene en este momento es, si estamos hablando de una fruta, en mi caso, en el Valle del Cauca, sandía, al interior, patilla, y si vamos a otros lugares va a ser diferente. Ahora, ¿qué decir del lenguaje hebreo? Cada yod, que es una coma o una tilde, tiene una profundidad de vida, porque esa sola letra simboliza chispa de vida o el interior de algo, la profundidad de algo. Y nosotros vemos que aquí se nos está hablando en Mateo 15, en Mateo 18, del 5 al 7, nos está hablando Cristo. Y dice, porque se le pregunta por el reino de los cielos, el reino espiritual, es decir, la siguiente fase del ser humano. Esta es la segunda fase. Hay un pre o una antítesis del ser humano, porque nosotros éramos y existíamos. Vinimos a este mundo terrenal no solamente a procrearnos, sino a dar frutos. ¿Cuáles frutos damos? El fruto de la experiencia, del conocimiento de Dios, el fruto de los dones, de los talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros a modo de virtud, de cualidades. Y empezamos nosotros a desarrollar una vida de fe, o todo lo contrario. Hay muchas personas que en función, en el ejercicio de sus libertades o libre arbitrio o albedrío, ¿qué hace? Y cada persona va a hacerse responsable de cada decisión. Mari, buenas noches. Nosotros pues tenemos que tener claro que somos responsables de cada acción. Y el Señor le dice a estas personas, ustedes para que puedan seguir a la siguiente fase, ustedes tienen que ser como un niño. Y Él hace ese parangón y ese cotejo de aquel niño. ¿Y cómo es un niño? Miremos las virtudes y las cualidades de un niño y entonces empezamos nosotros a descifrar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, un niño es carente de maldad, de malicia, porque él todo lo cree. Él está atento, es una esponja que absorbe todo el conocimiento, es decir, está abierto al conocimiento de Dios, porque esta es un área de fe y vamos a hablar de Dios, de la fe. Entonces Él está ávido del conocimiento. Él no le va a decir, ¿sabes qué? Déjame para después y me enseñas después porque ahora estoy ocupado, tengo sueño. No, Él siempre está dispuesto a aprender. Otra cualidad de un niño es que él no conoce de rencores, de odios. Puede que usted le haya en un momento disciplinado y en un momento él se molesta o se sienta frustrado o se sienta medroso y demás, pero a los 5 minutos ya se le olvidó y le está abrazando y le está besando. También vemos nosotros que un niño goza del amor, de la empatía. Tampoco hay egoísmo, excepto que nosotros hayamos malcriado a ese niño y entonces ya tiene los primeros visitos de egoísmo, pero él no conoce el egoísmo. Es pacífico, confía en Dios, confía en sus papás. Procura siempre hacer las cosas para otro y que otro esté agradado de lo que él hace, para darle un momento de confort a sus padres. Hace las cosas lo mejor que la puede hacer. No escatima esfuerzo. Otra cualidad es amar, perdonar, respetar, obedecer, escuchar, estar atento. Estas cualidades son las que Dios le dice a esas personas en ese momento, modo, lugar y espacio determinado, en el tiempo, que es lo que debe hacer un ser humano como tú o como yo para acceder a esas acciones que le van a conducir a la siguiente etapa de la vida humana. Ser como un niño.
y recibir a las personas como un niño. Y un niño como recibe a la gente, con mucha alegría, con mucha euforia, con respeto, con atención, con dedicación. Nosotros, cuando nos volvemos adultos, nos olvidamos de estas cosas y empezamos a mirar a los demás por encima del hombro y demás. Son cosas que nosotros debemos de ser muy cautelosos. Empezamos a hacer diferencias entre unos y otros. Este me cae bien y este como que la carita no le ayuda, entonces me cae mal. No. Nosotros, cuando estamos hablando del dogma de la fe cristiana, Hechos 11:26, nosotros vemos a Cristo siempre abierto, cálido, atento, dispuesto a hacer. Por allá vemos una lectura donde está lavando los pies de los apóstoles. Haciendo, esa es otra enseñanza para más adelante, pero los pies es las dos columnas del templo de Dios. Nosotros tenemos que estar muy atentos a estas cosas porque a veces estamos como distraídos, a veces somos muy joviales y a veces somos muy abiertos y demás y nos distraemos con facilidad y tomamos todo sobre la indiferencia. Pero no, el Señor le está diciendo y está comparando y está diciendo, debemos comportarnos como se comportan los niños. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, en la medida que nos vamos volviendo adultos, nos vamos volviendo maliciosos, tercos, obstinados, envidiosos, egoístas, altaneros, egocentristas, toda esa cantidad de vicios que hay, de los cuales nosotros debemos de estar muy atentos para dejar de lado y sacar todos aquellos chécheres, corotos, bienes inservibles. Porque no son propios, no son nuestros. Nosotros debemos nutrir nuestra personalidad con aquellas virtudes en lugar de vicisitudes, perdón. Nosotros tenemos que nutrirnos de firmeza, de fe, de amor, de tolerancia, de paciencia. Dice por allá en Efesios y en Corintios 13 dice, y habla del amor, lo exceso del amor, y el amor no el amor, ese amor soñador, ese amor romántico, ese amor utópico, etcétera. No. El amor es Dios. Una persona que dice o predica de amar tiene que tener a Dios coexistiendo en su vida, en su corazón, en su templo. Nosotros pues empezamos a ver la importancia de Dios haciendo presencia en nuestra vida, coexistiendo, porque Él va a participar no solo de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos y nuestros sentires en esos dos laboratorios que son tan importantes, porque allí, en esos laboratorios, es donde el antítesis de las acciones o de las palabras, nosotros tenemos que cuidar esa esfera de la vida. Pero está hablando de tropiezos, está hablando de personas que conocen a Dios, entre comillas, porque realmente una persona que conozca a Dios no va a servir de piedra de tropiezo para otro que está pequeño, que es un niño. Pues un niño espiritual es una persona o que lleva poco tiempo en el Evangelio o es una persona arrevejida, está vieja, pero no ha leído, no se ha instruido. Es más que todo una persona que va como por congregarse, por cumplir el mandato de congregarse, por ir a escuchar la palabra, pero cuando llega a la casa todo se queda allá en la iglesia, en el asiento donde estaba allí. No, la vida cristiana y ser cristiano, aplicar al dogma cristiano es llevar a la praxis o a la práctica aquel conocimiento que se nos ha sido otorgado a modo de buena dádiva o de gracia, esas gemas y esas perlas costosas de alto valor que nosotros los seres humanos tenemos. Sin embargo, ser piedra de tropiezo, una piedra. Nosotros vemos a la luz de la Escritura, por ejemplo, David, como pastor de ovejas, cargaba en su bolsa 5 piedras. Algunos dicen que esas 5 piedras reflejan el Pentateuco, los 5 primeros libros, o sea, la ley de Dios. Otros dicen son 5 profetas. Otros dicen 5 virtudes o cualidades. Yo diría que esa piedra que lanzó y que dio en el blanco de ese Goliat,
que fue una piedra decisiva para tumbar, mas no para matar, porque Él lo mata con la espada, decapita con la espada, la palabra de Dios. Lo tumbó. Esa piedra es Cristo. Nosotros vemos a la luz de la Escritura, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca es Cristo. Es el fundamento de la fe. Una base sólida donde se construye la vida humana, la casa, la vida de la persona. Dice, por allá nos da una metáfora o una alegoría donde dice que un hombre construyó sobre la arena y otro construyó sobre la roca. Construir sobre la arena es construir sobre las trivialidades del mundo, sobre las banalidades. Banales, cuando nosotros vamos al término hebreo de qué es banal, es perecedero. Lo perecedero, lo banal o lo trivial es lo terrenal. Las personas que han construido sobre la arena, sobre lo terrenal, así como la arena, son cualquier cantidad de personas, y esa fue la alegoría que le dio nuestro Yod-Heh-Vav-Heh a Abraham, al hombre de fe. Le dijo, si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia o las estrellas en los cielos. La arena del mar simboliza a las personas y las trivialidades del mundo, construir, y vemos que es el pan de cada día de las personas terrenales. Ellas están viviendo por lo terrenal, los bienes, la fama, el estudio, la apariencia, la vanidad, la estética, etc. Todas esas cosas son trivialidades, todo eso se queda aquí. Empezando por la morada, esa Sukkot, esa tienda allí como provisional, donde la presencia de Dios está, hay una cita con Él. Pero dice que el que construye sobre la roca pasarán vendavales, tempestades, tormentas del mundo, y esa persona no se derrumba, todo lo contrario. Detrás de cada tribulación, cada tormenta, etc., él o ella sabe que hay una oportunidad de vida, hay un aprendizaje más, hay una oportunidad de aprendizaje, hay una oportunidad de crecimiento, hay una oportunidad de experiencia. Es una bendición muy grande. Nosotros pues empezamos a ver que todas las cosas que nos acontecen o nos acaecen en la vida parece que vinieran a modo de reprensión o de castigo. ¿Y qué haría para que le pase o le suceda esto? ¿Qué haría? Y empezamos a ser jueces. No, dice que nadie está puesto aquí para juzgar excepto aquellas autoridades que ha impuesto Dios sobre la tierra. Es decir, la penal, la civil, la laboral, la tributaria, etc. Toda la rama judicial para juzgamiento. Entonces, nosotros pues tenemos que ver que esa piedra de tropiezo es una persona o es una circunstancia o puede ser una mala decisión. Entonces, a una persona distraída, por ahí vi un meme que dice que esa piedra a una persona distraída hace que tropiece en ella, al distraído. Al ser que es violento, le sirve de arma de guerra o arma para dañar, lesionar. A la persona que es laboriosa, a la persona que es trabajadora, emprendedora, le va a servir para construir con ella, edificar sobre esa piedra de tropiezo. A otro le va a servir para jugar, cuando tiran agua sobre el agua, piedra sobre el agua, para que una y otra vez vaya saltando. A los escultores le va a servir para tallar y realizar su mejor obra de arte. ¿Qué hace la diferencia del uso de ella? No es la piedra la que hace, la piedra caliza o las diferentes clases de piedra, no.
La diferencia la hace quién va a trabajar en ella, a quién le ha sido colocada esa piedra para crecer, para fortalecerse, para adquirir experiencia, para afirmarse. Si era endeble, miedoso, medroso, como le quieras llamar, te va a afirmar con carácter y que cuando llegue la tormenta no te vas a mover. ¿Qué quiere decir esto? Que esa piedra es una oportunidad cuando nosotros la miramos desde una perspectiva diferente. La manera en cómo veamos esa piedra hace la diferencia. Y lo que hagamos con ella. Lo que hagamos con ella. A veces encontramos personas molestas, a veces quisiéramos tener un borrador y borrar. No, mentira. Esas personas yo les llamo sujetos de paciencia. Nos van a enseñar a tener madurez, nos van a enseñar a no confiar o a confiar, nos van a enseñar a tener, cada uno trae su propia lección. Tenemos que aprender a leer. Por eso les daba esos ejemplos. Tallar una piedra, trabajar en ella. Hay un cuento que yo hoy estuve leyendo. Durante toda la semana yo leo para traerles a ustedes un mensaje que Dios inspira a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, pero siempre de vez en cuando me gusta traer ciertos poemas o ciertas cosas que encuentro y veo el sentido en ellas. Y es un cuento. Y el cuento habla de un rey. Y cómo ese rey, a la entrada de su fortaleza, coloca una piedra. Y desde la distancia decide esconderse para observar qué hacía cada uno de sus conciudadanos al salir y encontrarse con esa piedra, ese obstáculo. Salieron ricos, mercaderes, comerciantes y demás, y solo miraban y observaban y daban giros en torno a ella. Se fueron. Y así, finalmente sale un hombre trabajador del campo con su carreta. Cuando encuentra esta gran piedra, él decide darle un giro, mirar, hasta encontrar la forma de quitarla. Y una vez encuentra la forma de quitar la piedra, encuentra que había un tesoro allí guardado para quien moviese esa piedra. A veces nos abrumamos con las pruebas. A veces nos abrumamos con las circunstancias difíciles, con personas difíciles. A veces nos abrumamos nosotros con pensamientos difíciles. Pero no se hace más oscuro que previo amanecer. Siempre detrás de cada circunstancia hay una bendición. Hay que aprender a observar, pero también a quitar esa piedra. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice lo siguiente: que si tuvieres fe le dirías a esa montaña, pásate, y se pasaría. Y eso mismo podemos hacer con esa gran piedra. Goliat acabó vencido por una piedra de la bolsa de David que atestó en su frente. El previo había dicho: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y menospreciaba a aquel hombre joven. Lo menospreciaba a tal grado de envilecerlo, de mirarlo como algo sin valor. Pero, ¿qué respuesta encontró de un hombre hábil, sensato, joven, pero prudente, de un hombre respaldado por Dios con sabiduría? Le dijo:
Tú vienes a mí con espada, lanza o jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de los ejércitos de los cielos, quien te ha entregado hoy en mi mano, y yo te venceré. Y le profetizó: cortaré tu cabeza, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver que aquí se nos está hablando, y lo que está diciendo Dios es: oiga, yo estoy a su lado. Oiga, no está solo o sola. Oiga, yo estoy con usted. Solo necesito que observe esa gran piedra y analice cuál es la manera de quitar ese obstáculo, ese óbice, pero con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento de Dios, para que tenga el respaldo de Dios y la bendición pueda acercarse. Las piedras buscan alejar de la fe y alejar a la persona de la fe, pero siempre van a buscar a las personas que son débiles, ¿sí? No, también buscan a las fuertes. El que mire que esté firme, mire que no caiga. Nosotros vemos cómo Satanás, a Cristo, él fue piedra de tropiezo para Cristo. Mateo 4, Lucas 4, ustedes con más tiempo leerán allí y van a ver que Cristo fue tentado en 3 tópicos en los que fue tentado el ser humano en Génesis 3 a través de Adán y de Eva, concisamente en Eva, que es la que causa, y ella representa la humanidad en ambos géneros, en todas las culturas y en todos los países. Y el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Él ahí era piedra de tropiezo. Pero vemos como Cristo, aunque Él es conocedor y muy hábil en citar la palabra, porque Él le cita Salmos, le cita Isaías, le cita Ezequiel, le cita... ¿Y qué pasa? Le dice, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también cómo el enemigo lo ataca a través de un hombre muy cercano, de los hombres que más amaba a Él y de los hombres que Él escogió para ser los 12 hombres de confianza que inician como discípulos y luego siguen a apóstoles. De ser alumnos pasan a predicar, a comisionados para llevar el evangelio, a ser multiplicadores del evangelio, algunos múltiplos de 1000, de 2000, de 1.000.000, de lo que quieran, pero eran múltiplos del pensamiento de Cristo. Y ese hombre es Pedro. Y cuando él está anunciando y está citando la palabra del cumplimiento de su propósito, de su misión, entonces Pedro le dice: no suceda tal cosa contigo, lo diríamos a términos de hoy. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Yo creo que ese hombre se quedó anonadado y estupefacto. En un segundo vino una cantidad abrumadora de pensamientos internos. ¿Y qué pasó aquí? Porque yo soy leal a Él. Yo solo quiero que a Él no le suceda nada malo porque le amo. Es mi parcero, es mi amigo, es mi maestro, mi hermano mayor. Me está enseñando. Y Él me está diciendo que lo van a matar y lo van a crucificar, pues yo no quiero eso que suceda en Él. Pero automáticamente Cristo está reprendiendo en Él al adverso, a Satanás, que incitó a ese humano a expresar esas palabras. Pero detrás de esas palabras estaba esa mano invisible, malévola, de perversión, que servía de piedra de tropiezo al Mesías en cuanto al propósito de ir a la crucifixión y tomar el camino hacia la cruz. Nosotros también vemos que es muy normal que existan esas piedras de tropiezo en el trasegar de nuestra vida, no solamente en la vida de fe, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida intelectual, en fin, van a haber piedras en el camino. Pero ¿qué es lo bueno de tropezar? Que levanta los dedos.
Ya miramos y sabemos que si ahí nos tropezamos tenemos que coger un rumbo distinto o aprender a sortear las circunstancias, vencer la situación para que esa piedra no se vaya a enquistar. Si no, o la mandamos hacia otro lado, la soslayamos, la dejamos de lado, o decidimos levantarla y ponerla en otro lugar. Nosotros decidimos qué hacer con estas piedras. Ellas nos van a enseñar a levantar los dedos, nos van a enseñar a ser precavidos, nos van a enseñar a estar atentos, nos van a enseñar a ser estratégicos, nos van a enseñar a crecer, porque nos brindan experiencia. Bendito sea Dios por esas pruebas, esas piedras, porque es así como nosotros empezamos a madurar, a forjar carácter, a tener conocimiento y demás. Ahora bien, dice en Lucas 17:1 lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos, a sus alumnos, imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, todo mundo está expuesto a los tropiezos, es susceptible a tropezar. Desde el hábil, desde el diestro, desde el erudito, el no. Todos están dispuestos en alguna vez de su vida a tropezar. Mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Porque aquel por quien vienen los tropiezos es el adversario y todos sus séquitos. Tenemos que estar atentos. Pedro no estaba atento cuando expresó esas palabras. La intención de él, el sentido de él, al decirle al Mesías, oiga, maestro, no te suceda tal cosa, yo no quiero que te suceda nada malo. Él estaba hablando de su afecto, de su apego humano, de ese amor fraternal hacia el Mesías. Pero él había soslayado en el momento de expresar, había soslayado lo anunciado por los profetas que anunciaban al Mesías como Cordero de Dios y que debía ser sacrificado por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Porque Él es el sumo sacerdote y a quien se le dio el poder, la autoridad de perdonar o de retener pecados. Él es ese sumo sacerdote elegido y escogido para fungir como tal. ¿Dónde? En la casa de oración. ¿Y dónde? En el templo de sabiduría. ¿Y dónde? En ese tabernáculo movible, en el cuerpo humano, en el alma, en el corazón, en la mente, en el área de los sentidos del hombre. Por eso Dios coexiste a través del Espíritu Santo en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová Sama, Jehová te acompaña desde tu corazón. Eso lo dice el último versículo de Ezequiel. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a no ser piedra de tropiezo, a no dejarnos incitar a veces por los apegos, a veces hablamos sin sentido y nos atamos o anclamos a cosas que no tenemos ni idea, porque nos falta pensar para hablar. Recapacitar y conocer la palabra, ahondar dentro de la escritura, desenmarañar la madeja para poder entender los mensajes que están implícitos en cada palabra, en cada verso. Una tilde, una coma, un punto, hace la diferencia. Entonces, vemos nosotros que, ¿qué dice la palabra de Dios respecto de la piedra? En Mateo 16:23 les decía hace un rato que Cristo le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones las cosas, no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino pones tu mirada en las de los hombres, en lo terrenal. Muy terrenales. No podemos poner la mirada al trono, no podemos fijar la mirada en las promesas, en la palabra de Dios, sino en las cosas humanas.
Así de débil es la fe humana. Pero nosotros la fortalecemos cuando generamos disciplina en oración, la oración y la conversación diaria con Dios, en la lectura, ahondando dentro de las escrituras con reflexión, con conocimiento, hasta encontrar el sentido por lo que se dijo o se pronunció en determinado tema. Así como nosotros podemos entender la palabra. Nos dice y nos habla de allí de un infante haciendo esa metáfora espiritual de un creyente nuevo o una persona no culta en las escrituras, que no tiene conocimiento de las escrituras ni de Dios. Entonces, como no es una persona que tenga mucho conocimiento de la palabra y tampoco conoce mucho de Dios, no tiene una buena conversación con Dios, no conoce muy bien a Dios, pues va a ser muy fluctuante, debe empezar a fluctuar, como lo dice la cita bíblica, de un lado para otro, como ovejas sin pastor, fluctuantes. Entonces, podemos decir nosotros que la condición caracterizada a través de ese niño es la falta de conocimiento, falta de experiencia, lo ingenuo, lo crédulo, que a todo le cree, y por ende le falta firmeza, le falta carácter. Y hablar de esa piedra puede hacer reflexión y puede hacer alegoría a la aridez espiritual. Son las cualidades que tiene una persona. Alexandra, bienvenida. Tati, bueno, bienvenida. Dios te bendiga. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir esa revelación que se nos otorga a través del Espíritu Santo mediante su palabra y empezar a ver cómo el enemigo actúa. Y si nosotros estamos nuevos en la fe, pues el enemigo va a colocar muchas personas que dicen bajo la premisa de conocer mucho de la palabra, pero ¿cuál es el menester o el deber o la obligación de cada creyente? Generar disciplina o hábitos de lectura, disciplina o hábitos de conversación con Dios. Leer bien para no dejarse mover de la fe. Y creer en Cristo, creer en lo que ha dicho y creerle a Él, no a las personas. Porque nosotros somos muy dados a creerle a las personas y no le creemos a Cristo. Mirar a través de los ojos de Cristo. Para poder ser un adulto, para tener esa madurez, esa suspicacia, para estar ausente de la maldad, para estar ausente de ser ingenuo, sino de ser ilustrado, cuando uno es ávido del conocimiento de la escritura, está permanentemente en la lectura. ¿Saben por qué a veces les da pereza o tedio la lectura de la palabra? Porque no la entienden. ¿Y qué necesita o qué se requiere para entender la escritura? Uno, el acompañamiento del Espíritu Santo, el interés, tener una mente abierta, lista para aprender, tener un diccionario hebreo, un diccionario español, porque a veces, aunque somos de habla hispana, nuestro lenguaje es muy corto y se queda corto en algunos términos, y hay mucha terminología desde el español. De hecho, uno de los lenguajes más difíciles para pronunciar desde otro idioma es el español. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar y no creerlo todo, porque una de las características del elefante es creerlo todo. Mirar con lupa, no comer entero, diríamos los colombianos. Ahora bien, la piedra que hace referencia en algunos momentos a Cristo, la piedra que rechazaron o que dejaron de lado los edificadores, ha venido a ser piedra del ángulo, dice la palabra de Dios. Hace referencia a Cristo como fundamento cristiano, Cristo como clave o llave o puerta o camino hacia la salvación, ese VIP, ese boleto VIP. Ahora bien, nosotros también vemos diferentes modos de usar esas piedras. Algunos los usan como proyectiles, ¡boom!, y descalabran por allá a alguien para lesionar, para lastimar. Otros lo van a utilizar para peso, como medida de peso. Otros lo van a utilizar como deporte,
para edificación, para proyectos, para distribución de humedad, para esculpir, tallar, adornar, otros para producir fuego, la fricción. ¿Cuál es el uso que tú le das? Desde la fe, hablar de piedras es aprender a través de la experiencia. Cada una de ellas es difícil, porque qué difícil es andar con una piedra en el zapato. Se convierte en algo desesperante, lastima, duele, molesta, cansa, etc. Dice en Mateo 16:23 que lo que Dios en la persona de Cristo dijo fue: quítate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. En español es quitarla de nuestro camino, pero no quitarla con ir a aniquilar, no. Es no prestar importancia, esquivarla o cambiarla de lugar. El Hijo del Hombre va escrito más allá de aquel por quien viene, del hombre por quien el Hijo del Hombre se entregaba. Ese hombre fue Judas Iscariote. Él fue esa piedra, por su dureza de corazón y por no haber entendido. Vio milagros, vio señales, vio prodigios. Estuvo en la intimidad con Dios porque él estuvo, al igual que los 11 hombres que eran sus compañeros en ese ministerio, porque era un ministerio de 12 hombres, de confianza, que a dedo el Mesías llamó y le dijo: sígueme, los haré pescadores de hombres, múltiplos de mi pensamiento, múltiples de mi evangelio, los educaré, los formaré magistralmente, daré unas enseñanzas magistrales porque les revelaré el sentido de la palabra y ustedes serán los encargados de anunciar lo que yo les he enseñado como primera persona en una enseñanza personal, en un trato personal. Ellos vieron ciegos recibir vista, cojos andar, mancos aplaudir, muertos resucitar, leprosos ser sanos, cuadraplégicos, parapléjicos volver a tomar sus funciones en cuanto a sus extremidades y demás. Ellos estuvieron en las bodas de Caná, viendo cómo el agua se convertía en un exquisito bouquet, en vino. Ellos vieron a Lázaro resucitar. Cualquier cantidad. Estuvieron en cada conversación en la intimidad. Lo vieron socialmente, en aldeas, en la sinagoga, en los caminos, en las casas, en todos los discursos estuvieron. Pero lo más importante, en la intimidad. Ellos escucharon a mi Cristo en conversaciones que solo atañían a ellos. Ellos conocían el timbre de su voz, el tono, el color. Ellos conocían la tesitura de su piel, el color de sus ojos, la tesitura de sus cabellos, la contextura y demás. Y sin embargo, vemos cómo en ese momento, cuando ya él es entregado y está siendo enjuiciado, Pedro le negó. Judas lo entregó. Tomás dudó de él, de su resurrección. ¿Por qué? Porque la piedra que desecharon los edificadores, los hombres doctos, eruditos en la palabra, eres bienvenido. Vieron en él una piedra, un obstáculo, porque no era lo que ellos esperaban. Vieron a alguien muy simple, vieron a alguien que fácilmente podía pasar desapercibido cuando ellos estaban esperando una persona de mano dura, imponente, con un imperio económico, político, social, religioso y cultural. No obstante, estaban viendo un ser humano con un pensamiento, la palabra viva, la palabra hecha verbo,
audible a todo humano que quisiera escuchar. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, vieron milagros, despliegues, pero vemos a uno de los grandes y le dice, nosotros hemos hablado y solo tú puedes hacer esos milagros y ese milagro solo lo puede hacer el Mesías. ¿Tú qué? Le dice Cristo, oiga, ¿no han entendido lo que han leído? ¿Realmente ustedes son maestros? ¿Qué es lo que están enseñando? Si uno habla de lo que sabe, uno no habla de aquello que duda, uno no habla de aquello que uno no tiene conocimiento. Ustedes están frente a mí diciéndome esto y aún viene a preguntarme si soy el Mesías. Tenemos que ser muy cautelosos, porque a veces las piedras pueden ser grandes, pequeñas piedras, pero que nos hacen titubear, nos mueven nuestro mundo, nos estremecen. ¿Por qué? Por la duda. La duda entra en el ser humano a través de Eva. Y esa fue la puerta para entrar el pecado y la muerte, la enfermedad, la vejez. Y eso nos hizo acreedores de esas sentencias, no solamente a la humanidad, a la tierra, a la naturaleza, tierra, mar, aire. Toda la humanidad de todos los tiempos, la duda. Tenemos que acabar con esa espina o debilidad humana, la duda. Porque no sirve. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si Noé hubiera dudado? ¿Si Abraham hubiera dudado? ¿Si Jacob hubiera dudado? ¿Si David? Hombre, recibimos redención y salvación por la misericordia y la gracia. Nosotros vemos 12 hombres que fueron enseñados con Dios en un periodo aproximado de 3 años y medio, educados directamente en esas aulas magistrales, en esas magistrales hermosas de interpretación y de hermenéutica de la palabra, en viva voz de Cristo. Y sin embargo, le dijeron al Mesías, aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra fe. Vemos a un hombre que está pidiendo el milagro de un hijo y le dijo, sí, yo creo, pero ayuda a mi fe. Si queda algo de duda, pues es el que le inyecte lo que exceda, como si tuviéramos un dosificador. Nosotros tenemos que aprender a ser esos niños que le creemos a Él, no a todo, a Él, todo lo que Él nos dice. Y para eso está su palabra, de Génesis, Apocalipsis. El alfa, el omega, el principio, el fin, el que es y el que ha de ser, y será siempre. Ahora nosotros tenemos que aprender a ver más allá de aquello que parece que fuera como evidente, pero que cuesta al ser humano creerle a Dios por alguna razón, por aquello de ser tropiezo. El tema bíblico en el Antiguo Testamento sobre ser tropiezo lo encontramos en Levítico 19, verso 14, dice lo siguiente y así reza. No maldecirás al sordo delante del ciego no pondrás tropiezo. No pondrás, ¿qué? Tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Temer a Dios no es temor de miedo. Dios no quiere que nadie le tenga miedo. Tanto así que Él expelió de él un yod para insuflar vida y hacernos seres vivientes. Y dice en Eclesiastés 3, de ahí que nosotros tenemos en nosotros la eternidad de Dios. Somos eternos, porque Él insufló hálito de vida en nosotros, un yod, una chispa del fuego, y nos hizo ser vivientes. Entonces, ese temor a Dios es el respeto, la honra que le debemos a Dios como Padre y Creador de nosotros, de todos los seres vivientes. Dice en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 13, dice lo siguiente. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Más bien, decidid esto, ¿qué? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Entonces aquí el tema de piedra de tropiezo al hermano es que nosotros como persona no debemos ser obstáculo para alguien o no actuar negativamente o influenciar a alguien negativamente
o ser usados por el enemigo para distraer a alguien de la fe en Cristo, para sacarlo de la fe en Cristo, con el fin o con el propósito de hacerlo desviar de la verdad o alejarlo de Dios. Eso es ser piedra de tropiezo. Nosotros pues tenemos que aprender a darle hermenéutica a esa palabra. Cuando nos está diciendo, oiga, no influencie negativamente o no aleje a una persona de Dios, o no haga que una persona dude de lo de Dios, o no haga que la persona se aleje de Dios, o no permita o no sea distracción para que la persona olvide su propósito de vida al lado de Dios. Lo que nos está diciendo es, no sea piedra de tropiezo para otro. Porque dice, ay de aquel por quien viene esa piedra que sirve de tropiezo a otro. ¿Para qué? Porque lo que busca es que confunda su creencia, lo que busca es alejarlo de Dios, lo que busca es que desvíe su camino e inicie un camino de confusión. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 4, del verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos. Cuando dice los postreros tiempos, está hablando del futuro, hacia el futuro. Entonces está hablando una tipología de ley que está legislando hacia el futuro. ¿Y qué dice? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su alma, endurecida, recrudecida, o lo diríamos en términos bíblicos, una mente reprobada por Dios, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros pues tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque a veces no es que las personas sean malas sino tienen una ceguera espiritual o quizá una sordera espiritual. ¿Y qué dice la palabra respecto de sordera o ceguera? Como lo dice en Levítico 19:14, nos dice, no maldecirás al sordo ni al ciego. ¿Por qué? Porque estas personas, al igual que Pedro, no sabía que estaba el enemigo usando su influencia espiritual para incitarlo a decir ciertas palabras que no pensó para hablar. Entonces, ceguera espiritual es entendida como la condición que tiene toda persona de no ver, de no advertir o de no comprender o de no discernir la palabra de Dios y la tergiversa y la tuerce sin saber que lo está realizando. Desconocer el rol de Jesucristo en el mundo terrenal y en el mundo espiritual es un grave error, porque Él es el Mesías. Mesías es el ungido a rey, ungido de Dios al rey del reino celestial. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer esa palabra para no dejarnos torcer o disuadir o desviar o distraer del camino de la rectitud. Nosotros pues tenemos que aprender a hacer ese trato directo que nosotros necesitamos tener con Dios para que nuestra creencia, nuestra fe profesada no sea confundida, ni sea desviada, ni sea torcida, ni se siembre o se genere duda. Nosotros pues debemos estar firmes en nuestra relación con Dios, en una vida plena, con convicción, con certeza. Dice que la fe viene por el oír y el oír una palabra de Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se crea que aquello que se ha dicho viene y es. Eso es la fe. Y entonces, si nosotros estamos hablando de conocer, si estamos hablando de discernir, de advertir, de entender, de comprender el mundo, de lo espiritual, desde este mundo terrenal, porque nos ha sido revelado a través de la palabra, eso es fe.
Y la sordera espiritual es aquel impedimento físico y espiritual. Algunos son sordos físicos, pero tienen otro modo de comunicarnos. Pero esa sordera espiritual impide la comunicación con Dios. Y si no tenemos la información de Dios, difícilmente puede estar la fe. Ahora bien, nosotros vemos como en Marcos 7, 31 y 37 nos están hablando de un sordo tartamudo que fue sano. Y las palabras del Mesías, es decir, de Jesucristo, dijo Efrata, que significa ábrete. ¿Quién le abrió? ¿Qué abrió? El oído espiritual, para saber conocer las ondas, el tono de voz, saber entender cada palabra, el mensaje y la tesitura, para poder conocer la voz del Mesías. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. No se van a dejar distraer de otra voz. Ellas saben el color de mi voz, la tesitura de mi voz. Ella conoce el aroma, la fragancia de Dios. Así somos nosotros, esas ovejas. Difícilmente nos pueden distraer porque conocemos a Dios a través de su mensaje. Porque el mensaje nos dice lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que piensa, lo que espera, aquello que le desanima, etc. Todo nos habla de él. Proverbios 8:34, pero este verso lo traje desde la versión internacional. Dice lo siguiente: dichosos los que me escuchan a mis puertas y están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. Feliz aquella persona que cada día está atento a lo que Dios tiene como mensaje diario, esa píldora diaria para el alma, para nutrir nuestra alma. Estamos enfermos del pecado y aquella píldora que nosotros tomamos como antídoto de eso es la palabra de Dios, esa píldora diaria, ese mensaje diario que cala y abraza nuestra alma porque la nutre. Y es allí donde nosotros empezamos a ver la importancia de la lectura, generar hábitos de lectura o disciplina de lectura. Dice en Jeremías 6:10 lo siguiente: ¿a quiénes hablaré? ¿A qué personas? ¿A qué público va este mensaje? ¿A quién voy a amonestar? ¿Para qué? Oigan. Es decir, estén atentos, comprendan el mensaje, disciernan el mensaje, capturen el mensaje, lo apropien y lo lleven a la práctica. Entonces dice: he aquí que sus oídos son incircuncisos, pecado, y no pueden escuchar. Se tapan los oídos porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Y aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Allí es donde nosotros empezamos a ver quiénes son esos sordos espirituales. No aman la palabra de Dios, para ellos es vergonzoso, es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve a este pueblo, dice en Hechos 28, 26, 27, lo siguiente: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de estas personas se ha engrosado. Sus oídos oyeron pesadamente o con dificultad, difícilmente escuchan. Sus ojos se han cerrado. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sano. Eso es lo que hace el enemigo para que una persona no escuche la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que orar y trabajar por todos estos hombres y mujeres para que Dios empiece, como ese labrador experto, saber a qué profundidad va a trabajar, cómo va a tratar cada corazón, que es la tierra o el campo apto, cómo cómo va a trazar cada hilera, porque Él es ese buen experto y nosotros esos buen joven, esa compañera joven como iglesia, y Él nos va a enseñar a trazar ese camino, a qué profundidad, con qué peso y qué distancia el uno al otro y demás. Él es el experto. Nosotros solo tenemos que dejarnos llevar. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustó otro cuento que yo leí en las redes y dice lo siguiente: hace cientos de años en una ciudad del oriente vivía un anciano, y ese anciano
tenía una ceguera. Solía caminar de noche en oscuras por las calles para evitar accidentes. El anciano siempre llevaba consigo una lámpara de aceite encendida. En un encuentro inesperado, en una ocasión, mientras caminaba tranquilamente, un hombre giró una esquina y sin percatarse de la presencia del anciano, chocó violentamente con él. El hombre, visiblemente molesto, empezó a gritar irrespetuosamente al anciano, exigiéndole que tuviera más cuidado y que mirara por dónde iba. El anciano, muy calmado y sin perder la calma, iluminó su rostro con la lámpara, a fin de que el hombre se percatara y pudiera verlo claramente. En ese momento, el hombre se dio cuenta de que se trataba de un viejo amigo suyo, que además era ciego. Sorprendidamente le preguntó al anciano por qué llevaba la lámpara si no podía ver. A lo que el anciano contestó: yo, a pesar de no poder ver, conozco cada rincón y cada obstáculo de estas oscuras calles de memoria. Porque ya tengo el mapa, lo he marcado tantos años que tengo el mapa en mi mente y sé cuántos pasos de distancia a la derecha, a la izquierda y dónde está cada cosa. No obstante, llevo la lámpara, no para iluminar mi camino, pues soy invidente, pero sirve para evitarle a otros que tropiecen conmigo, para que encuentren su propio camino al verme a mí. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa lámpara es el conocimiento, la luz de la palabra. Para que este otro hombre vea el testimonio de él. Él lleva el testimonio y él muestra su testimonio a esa otra persona que aceleradamente, distraídamente, y que le está indicando a otro, ponga cuidado, mire por dónde va, etcétera. Sin embargo, no le pudo ver claramente porque iba tan rápido y al girar la esquina se encontró con esta persona invidente. No obstante, este hombre lleva una lámpara y él, sorprendido, si es invidente, ¿para qué? Para que el otro observara que él era invidente, que no era que fuera distraído, ni que iba deprisa, ni que no se hubiera percatado, sino que era invidente y todo el mundo lo sabía. Pero para que el que no supiera pudiera mirar en sus pupilas, la ceguera física, no la espiritual ni la intelectual, y se pudiera dar cuenta de que el necio, el que había dado un giro inesperado, el que no veía por dónde iba, el que era irrespetuoso, gritón, grosero y atrevido, y quien había perdido la calma, precisamente era el que estaba vociferando y no el que estaba calmo. Nosotros, cuando llevamos el conocimiento de Dios, lámpara a mis pies es tu palabra, dice en Salmo 119, en Salmo 105, perdón. Entonces, dice, lámpara a mis pies tu palabra, la luz que muestra mi camino y el camino es Cristo. La luz que me revela a Cristo y me da conocimiento de Cristo y me cuenta y me dice quién es, qué dijo, por qué, para qué, cuándo, cómo y dónde y cuál propósito persigue. Eso dice Salmo 119, 105. Lumbrera a mi camino, me revela y me muestra. Pero dice este hombre que esa lámpara es para que él sirva a otros como guía, como luz de conocimiento. Éramos ciegos y ahora veo la luz, porque Cristo es esa luz que nos guía en todos los días de nuestra vida, minuto a minuto, segundo a segundo, hora, día, mes y años, hasta el último día de nuestra existencia. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, nuestra vida espiritual debe tener uno mucha precaución respecto al testimonio y respecto a lo que estamos nosotros enseñando, o a través de nuestro testimonio podemos alejar a otros porque no sabemos dar un testimonio de Dios, no solamente con lo que decimos, sino la praxis. Nosotros tenemos que ser delicados en este tema y debemos ser respetuosos y debemos ser responsables desde la esfera terrenal
para poder abrazar la esfera espiritual, porque cada falla, ser de piedra de tropiezo, acarrea que unas consecuencias funestas. Nosotros tenemos que evitar esos accidentes, digámoslo así, contra terceros, de modo que nuestro testimonio sea lo más impecable y nuestras enseñanzas o la guía o los consejos, los asesoramientos que nosotros damos a terceros sean acordes a la palabra y en obediencia a Dios, no conforme a lo humano o a los criterios humanos. Encontramos personas que a veces Dios les da revelación y les da unas enseñanzas maravillosas y luego vemos que hacen libros y demás y luego cobran cosas y hacen allí una empresa. Eso está bien, pero las cosas que se nos ha dado gratuito, se da gratuito porque Él nos lo entregó para compartirlos por el solo hecho de que nos dijo: sean pescadores de hombres, múltiplos de la palabra, no mercaderes de la fe. Ahora bien, es muy atractivo, diríamos, en ciertas ocasiones, preocuparnos por la vida espiritual de los demás, preocuparnos no por lo que hacen en su giro ordinario ni las cosas que ellos hacen para estar haciendo señalamientos o juicios de valor o indagaciones o imputaciones y demás. No. Preocuparse por la vida espiritual a fin de enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros gratuitamente, entregarlo y otorgarlo de manera generosa, con el mismo amor, el mismo respeto que nosotros lo hemos recibido de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Servir de enseñanza, de buen testimonio a otros, ser portadores de nuestras habilidades y capacidades mediante una buena actitud con P y una buena actitud con C. Actitud con P, la postura que yo tengo frente a la vida; actitud con P, la buena postura que tengo o actitud frente a la vida; y la actitud con C, los actos con que acompaño esa actitud. Nosotros pues de ese modo podemos brindar a otros un apoyo, un asesoramiento, una orientación, siempre dados y enfocados a ayudar a los otros, a enseñar a los otros, a educar, a construir, a aportar construcción y no destruir. Dice en la palabra, disculpen, así que déjenlos que se vayan, ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, dos van a caer en el hoyo. Ello está escrito en Mateo 15:4. Habla de aquellos hombres doctores de la ley, aquellas personas muy eruditas en el conocimiento de las escrituras y las recitan y etcétera. Pero la palabra de Dios no versa sobre erudición humana terrenal. Nosotros tenemos un buen conocimiento, generamos conocimiento, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea la ciencia, bendito sea todo lo que estudiemos. De hecho, a mí me fascina estudiar. Ahora bien, pero nuestro conocimiento humano es limitado. Cuando Dios ilumina al hombre a través del Espíritu Santo y le da conocimiento e inspira a estos hombres grandes de la historia de la humanidad, que los encontramos reposando en los 69 libros de la Escritura, nosotros vemos cómo estas personas, el conocimiento no de ellos como humanos, sino el conocimiento de Dios a través de ellos como parlantes o replicadores o multiplicadores de lo que Dios ha dado a conocer a la humanidad a través del Espíritu Santo, porque se ha mostrado, se ha revelado así como se reveló en el Sinaí, y de letra de su mano y de su dedo escribió los mandamientos en esas dos tablas en dos ocasiones, en las primeras y en la segunda. Nosotros hoy tenemos la revelación de Dios a través de esos grandes hombres, siendo el último profeta Jesucristo, el Mesías. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese maestro, ese rabino, ese maestro de maestros, que hablaba con ese denuedo, con ese conocimiento, ese entendimiento y todo lo que nos compartió de manera generosa y de manera gratuita por el amor inmesurable que siente por cada hombre o por cada mujer, y lo dio con sinceridad, con calidez, con abierto, dispuesto a que cada una de las personas le preguntara, y vimos que le hicieron muchas preguntas y a todas y a cada una de ellas respondió. A todos y a cada uno puso atención, a todos y a cada uno le dio lo suyo.
Eso se llama justicia, justicia. Nosotros pues tenemos que aprender ese pensamiento perspicaz, tenemos que aprender ese amor con denuedo, con respeto, con pulcritud, con pureza. Por eso nosotros vemos en el libro de Zacarías 3, vemos cómo el Señor nos está hablando ahí, como Yod-Heh-Vav-Heh reprende al adverso, y frente a él está el profeta Samuel, dice que tiene vestiduras de pecado y que el Mesías, representación del Mesías como humano y también representación de Cristo como Salvador, Mesías, y he quitado de ti tu pecado, le dice a la humanidad, y te he vestido de pureza. Lo reafirma en Isaías 1:18, dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve nos dejará, y si fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca, la pureza de Dios. En Santiago 5:15 dice, y si hubiéramos cometido pecado, nos será perdonado. Nosotros pues aprendamos de esta metáfora espiritual y llevemos consigo a no mirar las piedras con desprecio o como castigo, como algo horrible, qué sé yo. Mirémoslos como oportunidad de cambio, como oportunidad de crecimiento, como oportunidad de bendición, como oportunidad de acercarnos a Dios, como oportunidad de adquirir experiencia, de tener conocimiento, forjando cada vez nuestra personalidad. Cierro con esto. Me gusta ese poema y siempre lo leo. No me canso de leerlo como tú me cansas de leer la palabra. Es las huellas en la arena del mar. Dice que un hombre andaba y él estaba haciendo una especie de reclamación a Dios. Le decía que por qué lo había dejado solo en los momentos más álgidos, más difíciles, en las circunstancias más grandes. Él se sentía solo y no sentía la presencia de Dios, se sentía distanciado y alejado de Dios. Y Dios le lleva a un espectro donde él puede ver esa visión. Y mira, y lo lleva a la orilla del mar y le muestra. Y en la orilla del mar hay dos juegos de pares, de pisadas. Pero replica a esta persona a Dios y le dice, mira, allí solo hay un par de pisadas. ¿Viste que me dejaste solo? ¿Viste que en los momentos de enfermedad, de dificultad, en los momentos más álgidos, no te sentía y estoy solo? Y el Señor lo mira con amor y le dice, con ese amor y esa sonrisa en su rostro, le dice, te equivocas. Ese par de huellas son mías, porque allí yo te llevaba a cuestas. Estabas desmayado, estabas que no dabas nada por ti. Y yo te llevé en mi regazo, en mis brazos, hasta que volviste a retomar tus fuerzas y empezamos nuevamente a caminar juntos. Cierro con esta enseñanza. Ten compasión de ti mismo y busca el acercamiento con Dios. Busca hacer unidad con Dios. Recuerden que nosotros como iglesia de Cristo, Él es la cabeza donde reposa su cabeza es en su iglesia, su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo como iglesia. Y nosotros como iglesia debemos unirnos armónicamente a la cabeza. Y es la cabeza quien gobierna y da los mandos a nuestro cuerpo para ejecutar esos pensamientos. La cabeza es Cristo, esa piedra angular. Nosotros el cuerpo. Entonces ajustémonos a ese mando, a ese cúmulo de mandatos, órdenes, mandatos, y ajustémonos, ensamblémonos en unidad, ejad. Así como Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, el que ve al Padre, ve al Hijo. Así nosotros podemos ensamblarnos como ese ejad en unidad. Y lo hacemos a través de la fe. Aceptemos a Cristo como Señor y Salvador e invitémoslo. Dice, aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Así que si tú quieres hacer la invitación a Cristo, a tu vida, para coexistir, para compartir la morada, el cuerpo, la vida tuya, tus pensamientos, tus sentires, invítale a ser Señor de tu vida. Recíbele como Señor y Salvador.
y pídele que escribe su nombre en el libro de la vida, que es Cristo, y que borre del libro de los hechos que reescribimos diariamente toda iniquidad, todo pecado confeso o no confeso del presente o del pasado, externo o interno, y que le limpie, y que como ese Dios, Yod Het Vav Het Sama, Dios en nuestro corazón, allí coexistamos con Él todos los días de nuestra vida y sea Él quien tome el control de nuestra vida. Oremos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos honor, gloria y alabanza. Gracias por proveerte de ese Cordero para la expiación de nuestros pecados. Gracias por nombrar a Cristo como sumo sacerdote y fungir desde nuestro corazón, desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos, porque Él, a través de su Santo Espíritu, produce el querer como el hacer, el querer ser obediente, el querer hacer las cosas acordes a tu voluntad. Cristo nos enseñó y nos dijo, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Y es así como tú nos vas a transformar y a cambiar en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de pensar, en lo que decimos y en aquello que nosotros ejecutamos a través de las obras, Señor. Permite esa transformación y ese cambio de vida. Toma el control de nuestra vida y que nosotros tengamos ese renacer del cual tú hablaste. A Nicodemo, tendrás que renacer y volver a nacer en Cristo, salir del flujo de las aguas salutíferas, de las promesas de Dios, ese bautizo espiritual, ese bautizo de sumergirse en esas aguas espirituales y darnos la revelación y el conocimiento que nos fortalece, nos construye y nos edifica. Afirma nuestros pasos, afírmanos, Señor, en la fe y aumenta nuestra fe, Señor, cada día. Te lo agradecemos, Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendición para todos. Feliz descanso.